Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos el Negro, Mai y este es nuestro canal A Viajar y Comer. Bueno, el día de hoy los vamos a llevar a comer, a almorzar a una parrilla que pinta que va a estar espectacular. Es una de las 8 mejores supuestamente parrillas de Buenos Aires, así que vamos a ir a probar qué onda. Sí, la parrilla se llama Arra Jacincha y es una sucursal nueva que abrió acá en nuestro barrio, en Caballito, porque tienen dos más en Villa Santa Rita y en Villa del Parque. Así que vamos a ver qué onda. Ahora estamos a metros del Club de Ferro y siempre que paso por acá me da curiosidad una cosa. Miren, esta parrilla acá atrás, del lado de las vías, siempre me dio curiosidad ver cómo hacen las cosas, porque hay chori, hay chinchulines. Siempre que pasamos por acá hay un olor espectacular. Hay un aroma increíble, así que ya se me está abriendo el apetito. Así que si llegamos a los 200 me gusta, venimos acá a probar esta parrilla, a ver qué onda, a ver qué precios tiene y si está buena. Pero 200 es re poquito. Es poquito, para nosotros es un montón. Bueno, dale, dejen me gusta y los traemos a comer acá al lado de las vías. Bienvenidos a Arra Jacincha. ¿Qué significa Arra Jacincha? Esta expresión significa como sin medida, como mucho, ¿no? Entonces, se supone que acá sirven unas porciones que son muy generosas. Y eso lo vamos a comprobar en un ratito nada más. Estamos en la esquina de Caballito de Fragata Sarmiento y Aren Green, como le dije antes, tienen otras dos sucursales, una en Villa Santa Rita y otra en Villa del Parque. Todavía no fuimos a conocer ninguna. Esta va a ser la primera vez que estamos incursionando en esta parrilla. Apenas llegamos, mirá, ya tenemos una panerita simple, pero esto a mí me encanta, bien crocantito con salsita criolla. La carta es con QR, ahí después le vamos a dejar el link para que puedan escanearlo y ver los menús de los 3 restaurantes. Y bueno, tenemos de todo. Empezamos con aperitivos, después tenemos espumantes, sugerencias como por ejemplo empanada frita de osobuco al Malbec. Esa me parece que la vamos a pedir, ¿no? Sí. Brisket ahumado, bueno, proboletas, parrillas. Y los precios son bastante lógicos, no son una bestialidad. Así que en ese sentido me parece que vamos a andar bien. Como les dije, las porciones son abundantes, pero vamos a pedir para después llevarnos y tener 2 o 3 comidas más, ¿no, Gordi? Sí, por favor. Aprovechemos y nos llevamos todas y también le mostramos a la gente diferentes platos. Bueno, pedimos y volvemos a mostrar la comida. Dale. Bueno, yo al principio del video les dije que esta era la parrilla número 8 de la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se debe esto? Estuvimos haciendo averiguaciones. Se supone que en el gobierno de la ciudad se hizo un concurso y bueno, salió esta como la parrilla número 8 de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver ese ranking, si está bien hecho o no. Vamos a probarlo en este canal. Y les contamos de paso qué pedimos. Pedimos de entrada 2 cositas, unos chinchulines, media porción, porque puedes elegir una porción entera o la media. Y pedimos también una empanada de osobuco, que se supone que es una de las estrellas de la casa. Esa te la adelanté que le íbamos a pedir. Sí, ya cuando la vimos en la carta y vimos en las redes un video de esa empanada jugosísima, dijimos, esa no la podemos perder. Y después también pedimos el bife de la casa y el vacío. El vacío también, los videos que yo vi es algo espectacular, una cosa jugosa increíble. Así que bueno, vamos a ver cómo viene todo. Para arrancar voy a arrancar con un pancito de estos y vamos a probar la criolla. Bien, miren, mientras yo me pedí una copita de vino, me podría tomar una botella entera, pero es muy temprano, me parece, para arrancar el sábado. Y voy a quedar con toda la boca violeta. Bueno, ya tenés ensamblada la tostadita. Sí. Adentro. Está buena. Está buena, pero que vaya llegando la comida, porque yo te como un brazo, hermana. Mirá que te como, hermana. Y eso que es temprano, les cuento, son las 12:30, se puede hacer reservas porque se supone que es un lugar nuevo y que se llena, que viene bastante gente, por los precios que son bastante económicos. Así que si reservas, te toman reserva hasta las 12 del mediodía o a las 8 de la noche, es lo más tarde que puedes reservar y tenés 15 minutos de tolerancia. Si llegás después, ya es por orden de llegada, ya son 12:30 y está casi lleno, hay poquitas mesas disponibles, así que bueno, hay que venir temprano. Bueno, ya llegaron las entradas, miren lo que tenemos acá. Esta empanadita frita tiene una pinta espectacular. Y los chinchulines, que nosotros somos re jedes con las chinchulines, que los queremos bien crocantes, que si no nos gustan, vinieron, por lo que parece, crocantes. Bien, vamos a empezar con la empanadita entonces. Vale. Más que empanadita, es un tremendo empanadón de osobuco, ¿no? Mirá lo que es esto. No. Mira. Humea. Eso está tremendo. Y vos seguramente le vas a echar limón. Y sí, a mí me gusta con limoncito. De hecho, a mí nunca me gustó con limón. Decía, ¿cómo puede ser que la gente le ponga limón a la empanada? Y ahora no puedo comer la empanada de carne sin limón, me parece un toquecito espectacular. Así que bueno, vamos a entrarlo. Salud.
Esto está tremendo. Se me está haciendo agua la boca. Bueno, dale. Esta empanada está espectacular. Es diferente a una empanada normal. Es de osobuco, como que se desmecha adentro de Claro, eso iba a decir, tiene como la carne desmenuzada. desmenuzado, sí. Tiene un saborcito espectacular a vinito. No, está muy rica, es distinta, no es una empanada criolla normal que podemos comer en cualquier lugar. Es una empanada que tiene un toque especial y que está muy rica. Eso es lo importante, es que sea algo especial. Bueno, y vos vas a ser el encargado de probar los chinchulines, que sos tan exigente con el tema chinchulines, a ver qué te parecen estos. No sé si exigente, pero la verdad, ¿a quién le gusta comer un chinchulín gomoso que no se puede masticar y mucho menos después digerir? Así que por eso nos gustan bien crocantitos. Paréntesis, empanada riquísima, súper aprobada. Como decía May, algo especial y delicioso. Bueno, yo voy a seleccionar este chinchulín. Vean acá. Yo vine. A lo que yo vine. Miren, está bien crocantito, o por lo menos eso parece, como los pedimos. Hacemos el cortecito. Ah, mira, no trajeron chimichurri todavía, pero bueno, ahora vamos a pedir. Le vamos a poner un poquito de limón. Tuki, tuki. Y ahora sí. Salud, amigos. Bueno, la verdad para mí están espectaculares. Justo como me gustan. Capaz está un poquito fría porque bueno, estuvimos grabando la empanada y haciendo estas cosas la comida se tiende a enfriar un poquito. Pero la verdad, riquísimos. 100% recomendable la porción de chinchu. Acuérdense, en este caso es media porción, así que pueden ver cuántos vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿qué pasó, Gordi? Llegó la comida. ¿Llegó la comida? Mira, la vamos a descubrir en este momento. Mirá lo que es ese bife de chorizo que viene con panceta y morrón y con sus papitas rejillas espectaculares, están crocantitas. Sí, yo ya le entré. Te voy a Ya decir la entraste, verdad. pero igual se están entibiando un poquito porque bueno, estamos con todo este temita, ¿no? Hay que apurarse. Y después vacío el asador, se supone que está genial, por lo menos de aspecto se lo ve buenísimo. ¿Con qué vas a empezar? Si te parece, arranco con el vacío. Dale. Mira, voy a agarrar esta tirita de acá. Lo pedimos en el punto que sale. ¿Cuál sería ese? Bien cocido. Está medio rosadito igual lo veo, Sí. pero se lo ve bueno, pues supone además que debe estar medio ahumado, ¿no? También, Yo supongo que sí, ¿no? si es al Eso asador. espero. Está bonito, está prolijo y se lo ve tentador. Contanos si estoy equivocado. Bueno, de sabor está rico. No me pareció que esté súper tierno. Hemos probado unos vacíos que son recontra tiernos, que son muy jugosos. Este, la verdad, jugoso no está, no sale nada de juguito. Y no está como en su punto de esplendor. No quiere decir que esté feo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver el bife, a ver si lo superamos. A ver, igual nosotros lo podíamos haber pedido más jugoso, pero lo pedimos al punto ¿Cómo de que sale? lo sacan acá, digamos. Bueno, no sé cómo voy a hacer para servir este bifesote, pero bueno, me lo llevo entero y después lo repartimos. ¿Qué te parece? Dale, sí, Ahí tranquilo. está. Uy. Acá quedó. Vean bien lo que es esto. Acá tiene la panceta picada, bueno, y los morroncitos. Se ve espectacular, ¿eh? Yo le voy a entrar un corte. Dale. A este sí lo pedimos jugoso y Sí. ya veo que está saliendo juguito por ahí. A ver, vamos a cortar. Bueno, muy jugoso no Ok. está. Vino grisecito, pero bueno, puede pasar, ¿viste? Con todas las comandas que tienen, Que se te pase. a veces se le puede pifiar el punto. Vamos a agarrar el bocado con panceta y morrón. Salud, amigo. No, esperen, retiro lo dicho. Miren acá cómo quedó la parte que le quedó a Mai. El mío sí quedó un poquito más grisecito, pero bueno, porque era más finito. Este quedó, como era más gordito, más rosadito, más jugoso como lo pedimos nosotros. Te voy a convidar de este un pedacito así lo puedes probar. Ok, así puedo dar un veredicto porque bueno, el mío estaba bastante sequito, ¿no? Ahora sí, vamos a probar de nuevo. Miren, agarramos un poquito del chimichurri, esta salsa espectacular argentina. Vamos de nuevo. Ahora sí, amigos, la verdad está espectacular. La carne es súper tierna. Este pedazo jugoso está excelente. El chimichurri picantón, sabroso. Así que no dejen de pedir el chimichurri, que está buenísimo. La panceta y el morrón, por otro lado, aportan muchísimo al sabor, digamos, del bife en todo su conjunto. Pero bueno, entiendo que
al ser un bife de casi 800 gramos, creo que decía la carta, 600, sí. no es tan fácil que salga todo del mismo punto, porque hay partecitas que son más finitas, partes que son más gordas, entonces no se puede tener todo jugoso. Pero la verdad, aprueba para mí con 10. Bueno, contanos qué pasó. La chica nos vino a preguntar cómo estaba todo, le dijimos que el vacío estaba un poco seco y mira, nos cambió y nos trajo otra porción de vacío, que esto se ve que está Si este se lo ve, digamos, súper jugoso, ya se lo ve más tierno. o sea, bien cocido, pero jugoso, digamos, nada seco. Así que vamos a probar el vacío de nuevo. Sí, mira, te llevo este pedacito. Tengo un quilombo en el plato. No, mira, esto ya se desarma. Nada que ver la textura de este con la del anterior. Vamos a ver. Y sale un humito, no te vayas a quemar, ¿eh? No. ¿Es otra cosa? No, increíble. Realmente nada que ver, una experiencia totalmente distinta. Parece una carne de otra parrilla, o sea, como que lo que comimos antes era una parrilla y esta es otra. Se nota que está recién hecho, ahumadito, en su punto, jugosito. No, tiene un sabor espectacular como a leña. Este sí dan ganas de comer y da gusto pagarlo. Bueno, la hora de la verdad. Mira, Mayrita se está durmiendo sentada, mirá lo que te digo. Como le decía, hora de la verdad. A ver la cuenta, mira, 99.200 pesos. Ojo, esto es porque nosotros pedimos un montón de cosas para mostrarles a ustedes. O sea, imagínate, pedíamos solamente una porción de asado, listo, la comíamos, se terminó el video. Pero bueno, para eso pedimos la empanada, los chinchulines, el vacío, bife de la casa. Nos llevamos una bolsa gigante, pero bueno, para tener en cuenta, 2.800, o sea, 1.400 pesos el servicio de mesa por persona, la gaseosa 3.500 cada una. Y yo creo, por ejemplo, con un vacío al asador y una gaseosa por persona, salís relleno de acá. Parece cara la cuenta, parece abultada, pero en realidad es porque pedimos varias cosas. Creo que de acá podrían haber comido 4 o 5 personas e irse llenas. Como nosotros, yo no puedo esperar para irme a dormir la siesta. Esperen, porque esto no se termina acá. Esto recién empieza, otra vez, en loop. Vamos de nuevo. Nos trajeron unos postres para probar de la casa. Miren lo que es esto. Nos invitaron 2 postres. No sé cómo vamos a hacer para comer esto, pero tiene una pinta. Miren lo que es esto. A rajacincha, que es como una porción más grande de flan. Claro, mira, vamos a poner el vaso al lado para que se note lo grande que es. Bueno, capaz no se nota ahí con el vaso, pero es enorme, no es un flancito como el tamaño del Jimmy, es un pedazo de flan. Claro. Y además, miren esto, el postre de la casa, una banana caramelizada también, con dulce de leche y crema. ¿Vamos a poder con todo esto? Yo les decía recién que quería ir a dormir la siesta, pero me parece que antes vamos a tener que pasar por el hospital para... Una inyección de insulina. Así es. Bueno, voy a probar la banana porque se está derritiendo la crema. Dale. Es heladito, ¿no? No, creo que es crema. Bueno. A ver, ya te digo. Bueno, me parece que May está hablando por sí sola, dando veredicto de los postres. Nunca probé algo así en mi vida. Está rico. Es la banana como asadita, caramelizada por arriba. O sea, está todo caramelito, duro, con crema y dulce de leche. Esto es un espectáculo. ¿Te vas a comer toda, hermana? Bueno, a la banana ya la liquidamos por completo casi. Viene caliente. La idea es comerla así. Tenés que evitar que se te enfríe la banana. Por otro lado... Le gustó el chiste. ¿Puedes entrarle al flan, por favor? Dale. Ahora vamos a ver qué onda. ¿Tendrá agujeritos o será liso? Y me parece que tiene agujeritos. Opa. Bueno, es tremendo. Además, fíjense lo que tardó en pasar la cuchara, porque es gigante, es altísimo. Vamos. Adentro. Bueno, capaz el flan ya es un sabor conocido. Esto, la verdad, la banana fue algo impresionante, algo que no habíamos probado antes. Esto tiene una pinta bárbara también. No, es el flan de la abuela. Es el flan ese bien casero que hacían nuestras abuelas. Muy rico, una textura espectacular. Mi abuela no sabía cocinar. Tu abuela no cocinaba, la mía sí hacía flancito rico. Y este me hace acordar a ese. Está muy, muy rico. No, una bomba los postres, pero la banana es algo que no probé. Nunca había comido una banana así, tipo caliente, asada. Está espectacular, pidan la banana, está muy buena y el flan está increíble. Bueno, terminamos los postrecitos y les contamos el resumen después. Bueno, negro, contanos, ¿qué te pareció la parrilla?
Bueno, la parrilla en líneas generales me pareció muy buena. Los precios me parece que están bien por las porciones grandes que traen, ¿no? Y la verdad es que comimos a rajacincha. Literal. Literal. ¿Podría haber estado mejor el vacío la primera vez? Sí, seguramente, pero acá es como en todos lados. Si algo no está como a ustedes les gusta, solamente es levantar la mano, pedirle a la moza que si puede hacer algo. Y vieron, nos trajeron una porción de vacío que era de otro mundo. Así que bien por la rajacincha, que si algo no te gusta, va y te lo cambia, sin problemas. Bueno, y yo te tengo una pregunta para vos. A ver. ¿Qué opinión te merece que esté octava en el ranking de las mejores parrillas de la ciudad de Buenos Aires? Eso se lo vamos a dejar a su criterio. Así que déjenos en los comentarios qué les parece esta parrilla. Si ya la vinieron a probar, si les gustó, si no les gustó y si no, qué les pareció lo que vieron en nuestro video. Y también aprovechen para dejarnos en los comentarios dónde les gustaría que vayamos a comer en una próxima oportunidad. ¿Alguna parrilla? ¿Algún restaurante? Los leemos en los comentarios. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, de dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao.